¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Vean, en este video estaré resolviendo un ejercicio de aplicación de las integrales de funciones vectoriales. Específicamente me voy a referir a los casos más comunes de este tipo de temas, que son básicamente cuando a nosotros nos dan pues la función de aceleración para un cuerpo, una partícula o cualquier otro objeto, y pues nos indican a nosotros pues condiciones iniciales de su posición y velocidad y pues nos piden a partir de esa información que determinemos cuál es la ecuación de la posición del objeto, partícula que se está moviendo con las características que nos están proporcionando. Entonces, este caso es muy común y es de los más básicos de cálculo integral y diferencial, que pues implica conceptos obviamente de derivadas integrales y por supuesto también involucra todos los conceptos físicos del movimiento de una partícula. Entonces vamos a por este ejercicio para poder practicar un poco este tema. Dice así: un cuerpo se desplaza con aceleración constante dada por em, la segunda derivada de la posición respecto al tiempo, que en este caso es de menos i menos j menos k, expresada en metros sobre segundo al cuadrado. Y nos dicen aquí, si se sabe que en el tiempo cero su posición era de 10, 10, 10 en forma vectorial en metros y que parte del reposo encuentre una función vectorial para su posición r de t. Entonces vean, este enunciado juega un poquito con las notaciones, si se dan cuenta, especialmente cuando nos da pues esta notación de vector, ¿verdad? En primer lugar estamos jugando con la notación de las derivadas, ¿verdad? La segunda derivada de la posición respecto al tiempo. Y también estamos jugando con la notación de vectores unitarios. Así pues, cuando nos hablan de su posición inicial, pues jugamos con la notación de corchetes triangulares. Y pues aquí partimos de un concepto físico que es el concepto de partir del reposo. Entonces, vamos a comenzar a plantear este problema para poder resolverlo. Voy a dejar la solución en blanco, pienso yo, para que se mire bien aquí. Y así no nos confundimos con el enunciado. Vean, aquí lo primero es notar que pues a nosotros nos dan la información de la aceleración. La aceleración en función del tiempo para esta partícula, la voy a escribir en notación de corchetes triangulares, va a ser de menos 1 y menos 1. Como podemos ver aquí, menos i, menos j, menos k, pues significa que el valor de la componente pues es 1, solo que negativo en pues cada uno de los valores, ¿no? Para este vector. Y esto va a estar dado en metros sobre segundo al cuadrado, por lo que la posición está en metros y el tiempo está en segundos. Claramente, esta expresión pues nos está a nosotros diciendo lo siguiente. Nos está diciendo que la segunda derivada de la posición y que básicamente la primera derivada de la posición, perdón, aquí me equivoqué, la primera derivada de la velocidad, por acá, es igual a esa aceleración. Es importante recordar que la primera derivada de la velocidad o la segunda derivada de la posición es la aceleración. Y pues bueno, ahora vamos con el dato de la posición inicial, vean. En el tiempo cero, que obviamente se va a referir al tiempo inicial, tenemos dos datos importantes. En primer lugar, la posición evaluada en cero, es decir, r en t igual a cero, r de cero, pues según esto es igual a 10, 10 y 10. O sea que cada una de las componentes pues vale 10. Y está expresado en metros. Así pues, en el tiempo cero nos dicen de que parte del reposo. ¿Qué significa eso? Que la primera derivada de esa posición, es decir, la velocidad, pues va a ser en este caso de 0, 0 y 0, ¿no? Porque pues está partiendo del reposo en metros sobre segundo. Vemos que partir del reposo significa que su velocidad es nula, es 0. Y bueno, pues ya teniendo esta información vamos a proceder a hacer el análisis principal. Como vemos en clase, nosotros sabemos de que para hacer estos problemas tenemos que utilizar el siguiente concepto. Si tenemos una función de posición y yo quiero llegar a la de velocidad, pues la voy a tener que derivar, ¿no? Velocidad, de posición a velocidad, pues voy a tener que derivar. Y de velocidad, si vengo yo y derivo esa velocidad, pues voy a obtener la aceleración, ¿no? Muy importante ese concepto. Ahora, este es un concepto de cálculo diferencial, ¿no? Es decir, es un concepto que vemos en cálculo 1, la derivada de la posición es velocidad, la derivada de la velocidad es la aceleración. Pero ya en cálculo 2 nosotros aprendemos que si queremos venirnos de la aceleración a la velocidad, pues utilizando el concepto matemático, lo que voy a tener que hacer es utilizar un proceso diferente a la derivada, el proceso contrario, que en este caso va a ser integrar.
Si vengo yo e integro la aceleración, pues obtengo la velocidad. Y si integro la velocidad, pues voy a llegar a obtener la posición. Y es justamente lo que vamos a hacer aquí. Como venimos desde la aceleración, ese es el dato original que nos dan, venimos de acá y queremos el de la posición, este es el que queremos, pues vamos a tener que venirnos de la aceleración e integrar para llegar a la velocidad y luego de la velocidad integrar para llegar a la posición. Cabe aclarar que para todo este proceso va a ser necesario encontrar las constantes de integración, que recordemos que aquí hablamos de constantes en plural, más de una de hecho, van a ser 6 constantes, porque vamos a tener una constante por cada componente pues, del vector de velocidad y para el vector de posición, respectivamente. Cuando integre la aceleración voy a obtener el vector de velocidad y voy a tener que encontrar las constantes de cada una de las componentes de ese vector de velocidad y nuevamente lo mismo voy a tener que hacer con el vector de posición cuando integre la velocidad. Entonces pasemos a hacer el procedimiento para poder ejecutar todo esto y veamos cómo resulta. Pues, fíjense, pues. En primer lugar, la velocidad va a ser la integral de la aceleración. Vean cómo aquí es una integración indefinida, por eso es que me van a quedar constantes, ¿no? Entonces voy a proceder a integrar esto. Voy a tener la integral del vector de velocidad que va a ser -1 y -1 de t. Y pues bueno, lo que voy a tener que hacer es integrar cada una de estas componentes, que en este caso pues va a quedar bastante sencillo, porque me quedaría el vector menos t más 1, que sería la constante de integración de la componente x, luego menos t más c2 y luego menos t más c3. Aquí importante, porque queda menos t, porque recordemos que la integral de una constante, pues es la constante multiplicado por la variable de integración, que en este caso es t. Y pues voy a sumarle la constante de integración, que como repito en este caso sería c1, c2 y c3. Y lo que voy a hacer es venir a pues determinar esas constantes. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a utilizar el dato inicial que me proporcionan aquí, miren, que es que cuando yo evalúo la primera derivada de la posición en el tiempo cero, es decir, cuando evalúo la velocidad en cero, pues el vector de velocidad pues es 0, 0, 0, porque me dicen que parte del reposo, si se recuerdan. Parte del reposo significa que la velocidad es 0. Entonces, ¿qué implica esto? Implica que si vengo yo y digo acá, si t es igual a 0, pues yo sé que la velocidad evaluada en ese 0 es de 0, 0 y 0. Por lo que cuando yo meta el valor de t igual a 0 aquí, miren, en los valores de la t, la componente x, la componente y y la componente z van a valer 0, 0 y 0, respectivamente para x, y z. Hagámoslo entonces, fíjense. Este va a ser el vector de velocidad. Entonces vamos a decir v evaluado en 0. Voy a tener entonces menos 0 más c1, menos 0 más c2. Vean cómo solo evalúo obviamente el valor de la t. Y menos 0 más c3. Al hacer esto, el resultado pues obviamente me va a quedar C1, C2 y C3. Y como ya hemos dicho previamente, la componente X de la velocidad cuando el tiempo es 0, según lo que me explica el problema, como parte del reposo, pues va a valer 0. Entonces C1 es 0. Siguiente, la componente Y de la velocidad pues es 0. Entonces C2 va a valer 0. Y seguidamente la componente z de la velocidad en el tiempo 0 pues vale 0. Por lo que esta constante también va a valer 0. Vean que en este caso nos quedan todas 0. Eso podría parecer sencillo, pero pues siempre provoca la duda de ¿será que lo estoy haciendo bien o cosas así? Pues aquí podemos ir viendo este ejemplo, precisamente quedamos bastante bien. Vamos a habilitar aquí otra página para que nos quepa bien el procedimiento. Y vamos a continuar, fíjense. Ahora que ya tengo esto, voy a poder escribir el vector de velocidad. ¿Qué va a ser en este caso? Pues este vector, estos componentes, miren, solo que poniéndole 0, 0 y 0. O sea que va a ser cabal menos t y menos t. Para los que siempre tienen la duda de siempre va a quedar la misma letra, siempre van a quedar todos negativos, siempre va a quedar 0, la respuesta es no. Todo depende siempre de la función con la que estemos trabajando, claramente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a proceder a encontrar la posición. Para eso recordemos que la posición r de t va a ser igual a la integral de la velocidad v de t de t. Otra vez una integral indefinida. Vamos a tener aquí menos t y menos t
de t y pues hacemos la integral. En este caso me va a quedar menos 1/2 de t cuadrado más c4, que sería la constante de integración de la componente x para el vector de posición, por eso utiliza c4. Ustedes pueden volver a utilizar 1, 2 y 3 si quieren, o pueden utilizar otras letras, pero al final de cuentas lo que importa es que se tiene que agregar esa constante, ¿no? Y vean, la ventaja que nos da este ejercicio es que casualmente queda todo igual. Ya en clase vimos igual uno donde no quedaba todo igual, entonces ya pueden tener ahí la diferenciación entre los casos. Pero lo interesante de esto es que vayan viendo cómo se hace el proceso, ¿no? Y pues bueno, este sería ya el vector de posición, pero obviamente nos faltaría encontrar las constantes C4, C5 y C6. Para eso, yo sé que si el tiempo es 0, me dice a mí el problema, se pueden dar cuenta por acá, que en el tiempo 0 me dice a mí que la posición es de 10, 10, 10. Es decir, en el tiempo 0, yo sé que si yo agarro R y lo evalúo en T0, es decir, hago R de 0, pues yo sé que la posición me va a dar en la X 10, en la Y 10 y en la Z 10. Por lo que voy a hacer ahora es proceder a evaluar el tiempo 0 en el vector. Voy a decir R evaluado en 0. Voy a tener entonces menos 1/2 por 0 al cuadrado más C4, menos 1/2 por 0 al cuadrado más C5 y menos 1/2 de 0 al cuadrado más C6. Y pues obviamente esto me da 0, esto me da 0, esto me da 0. Y ese vector de posición evaluado en el tiempo 0 me quedaría C4, C5 y C6 para cada componente. Pero recordemos de que justamente ese R evaluado en 0, la componente X vale 10, la componente Y vale 10 y la componente Z pues vale 10. Quiero aclarar nuevamente que no siempre acá el mismo valor, quiero aclarar que no siempre la constante va a ser literalmente igual al valor, como claramente va a pasar aquí, ¿no? C4 va a valer 10, C5 va a valer 10 y C6 va a valer 10, pero ya sabemos que no siempre va a pasar eso, o sea, eso va a depender de la información que tengamos, ¿no? Y cómo quede la ecuación. Entonces, ya formando la función de posición, tendríamos entonces que va a ser igual a menos 1/2 de t al cuadrado más 10, menos 1/2 de t al cuadrado más 10 y menos 1/2 de t al cuadrado más 10, que básicamente sería la función, ahora sí, de posición para esta partícula. Generalmente en estos problemas nos agregan también el caso en el que nos dicen, bueno, ¿y cuánto sería la posición en 5? O por ejemplo en 1. O sea, si t vale 1, en el tiempo 1, ¿cuánto sería la posición? Pues lo que tendríamos que hacer es venir a evaluar la t en 1 y pues dar el valor de esa posición. Pero obviamente, si a nosotros nos preguntaran solo esto, o sea, solo lo de ¿cuánto es la posición en tiempo igual a 1? Yo de igual manera tendría que hacer todo lo anterior porque necesito encontrar la ecuación de posición. Que vean que en este caso, pues va a quedar, ¿cuánto sería? Sería 1 al cuadrado, pues 1 por 1/2, negativo, me quedaría menos 1/2. Y entonces sería, ¿qué? Menos 1/2 más 10, nos quedaría 9.5, ¿no? En todos los casos. Por lo que la posición de la partícula en el tiempo 1 sería de 9.5, 9.5, 9.5 metros en forma vectorial, ¿no? Y pues bueno, ahí ya tendríamos un ejemplo y se dan cuenta de cómo se va operando. Importante que tomen noción de los pasos principales, que son apuntar la información, entender el proceso de que vengo de la aceleración, la integro, obtengo la velocidad, la integro, obtengo la posición y seguidamente pues proceder a resolver la integral con las reglas básicas de integración, las técnicas de integración si es que aplica y pues ir dándole su valor a cada constante en base a la información que me dan inicial. Son problemas precisamente que se llaman problemas de valor inicial por eso. Y pues es importante recordar que esas constantes son por cada componente y que si yo no las determino, pues no voy a poder encontrar el vector completo. Y pues ya, básicamente eso sería todo. Aquí ya dejaríamos marcada la respuesta que sería esta, miren. Que en este video de una vez quisiera aprovechar para hacer énfasis en lo siguiente. Vean, he estado notando que en lugar de resaltar, subrayan. ¿Sí? Que vamos a poner aquí el ejemplo, miren. Subrayar sería esto, miren chicos, poner una línea debajo o rectangularizan. Esto es rectangularizar, miren, cuando ponen un rectángulo para encerrar la respuesta. Pero lo que yo les pido, por favor, es que ustedes resalten, ¿sí? Entonces, vean aquí, vamos a cambiar el colorcito de esto. Si yo les pido a ustedes, por favor, que resalten, lo que me estoy refiriendo a hacer es esto, miren. Es literalmente pintar la respuesta con un resaltador
o con algún marcador, pero no hacer un cuadrito, no ponerlo en la línea de abajo, sino pintar la respuesta. Entonces, espero este video les sirva y pues nos veremos en clase para próximos temas. Que tengan una feliz tarde, un gusto servirles y estamos viéndonos. Nos vemos, chicos.